Only road, the only one that I have ever known. Don't know where it goes, but it's only me and I walk alone. Seguimos en Sexualmente y el tema de hoy, como les empezamos a contar en el primer bloque, es la educación sexual. Rubén nos hablaba de educación sexual formal y educación sexual informal. Exactamente. Y nos decía las diferencias. Bueno, una es la de la casa, la de la televisión, la de la vida cotidiana, y la otra es la que debería haber en las escuelas y liceos, pero está ausente Hay todavía. una cosa que se repite muchísimo, que se da mucho en la educación sexual informal, y es el lenguaje. De alguna forma, si ustedes prestan atención, paran la oreja, ¿cómo hablamos en general respecto a lo cotidiano? Simplemente cuando vamos a hacer un mandado, cuando estamos con nuestro hijo, con nuestra hija, las cosas que a veces decimos. E incluso las diferencias que hacemos respecto a determinadas expresiones. Simplemente yo les propongo brevemente que veamos. Por ejemplo, la palabra zorro. La palabra zorro la podemos usar con un animal, un espadachín, el zorro, ¿no? La seta, el zorro y demás. Pero zorra se asocia con puta, de alguna manera. Si decimos perro, el mejor amigo del hombre, y perra, tiene otra connotación. Si decimos aventurero, es una persona que es osada, valiente, ¿no? Que se anima a explorar nuevas tierras. Pero una aventurera, ¿qué es una aventurera? Una chica que hace mountain bike. Una chica que hace mountain bike, pero ¿no es sinónimo de alguna manera también de puta? Entonces, bueno, No sé, ¿qué no- está no pasando? sé. En general, dentro del imaginario colectivo aventurero. Ambicioso, ambiciosa, pasa algo similar. Cualquier. Tú decís cualquier persona, pero cualquiera, sos una cualquiera, ¿cómo queda eso? O sos un cualquier, queda muy distinto, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos pasa realmente con el tema del lenguaje? Una cosa importante es que el lenguaje, desde que nacemos, caemos, ¿no? Caemos. Estamos inmersos en un mundo lingüístico, y ese lenguaje nos va generando subjetividad, nos va generando nuestro psiquismo, nuestra mentalidad. Y justamente esa mentalidad, de alguna manera, es bastante machista y, bueno, tiene muchas otras aristas de alguna forma. Y eso es lo que vos llamás educación de todos los días, la Todos educación los informal, días. la que todos los días estamos escuchando. ¿Y qué pasa con la otra educación, con la educación formal, la educación sexual formal? Justamente la educación sexual formal también debe tomar la informal. Esto es, yo no puedo generar una disociación en donde, es decir, como una separación, un corte tajante, en decir, bueno, entonces ahora voy a la escuela, o voy al liceo, o voy al centro que brinde educación sexual formal, y nos ponemos a hablar del uso del preservativo, métodos anticonceptivos, anatomía, transmisión de valores en lo que tiene que ver con los vínculos humanos, generación de autoestima, habilidades para la vida, todo lo que hablamos en el bloque anterior. Pero yo tengo que trabajar, por ejemplo, con los medios de comunicación. Tengo que trabajar con la publicidad, que tiene un contenido misógino, un contenido machista claramente. Yo entiendo que los creativos y creativas se pueden enojar, que esa no es su función, además educar, pero los medios de comunicación educan y educan todo el tiempo. Bueno, pero la publicidad lo que tiene que hacer es vender el producto, y si de la manera que se lo vende, está bien, cumple su función. Nuestro país ha hecho acuerdos a nivel internacional respecto a conferencias como Beijing, El Cairo y demás, en lo que tiene que ver con la discriminación a la mujer. Por tanto, de alguna forma también ¿Pero deberíamos qué pensar, llamas ¿no? vos por discriminación a la mujer? ¿En dónde pensás que está discriminada? Porque de repente haya no sé, a un aviso de detergente, ¿no? Y la mujer sea la que esté lavando, ¿por eso pensás que está discriminada? Tiene que hablar. De alguna forma se están reproduciendo los estereotipos clásicos de feminidad, donde muchas veces en este tipo de publicidades, además, siempre quien tiene el poder del conocimiento de cómo funciona este producto es un varón. De hecho, es un varón quien les enseña a las mujeres. El ejemplo de la publicidad, el ejemplo de las telenovelas es otro. Por ejemplo, que es tradicional, el cuento base de las telenovelas es Cenicienta, o sea, el acceso de la mujer, bastante clasista, por cierto, también, en donde las mujeres quieren ascender socialmente y además su objetivo principal es el amor de un hombre, ¿no? Entonces, esto no está mal, es un modelo posible. Está bueno, es un Pero el modelo. problema es que muchas veces los medios reproducen solamente un modelo. Los medios, la familia también lo hace. Cuando mamá, solo mamá es la que cocina, cuando mamá, si es que hay mamá y papá, ¿verdad? Solo es la que limpia, y papá es el que sale a trabajar, y encima si mamá sale a trabajar también y trabaja en su casa. Hoy en día eso está, está bastante atenuado, no es como antes, que solamente mamá cocinaba, o en muchas casas el papá cocina, en muchas casas, mientras la mamá cocina, el papá cuida a los chicos y lo hace de manera natural, no es algo forzado. cambios. Yo creo que no Hay es tan cambios. dramático como se podía pensar hace 50 años. Hay que hablar que hay cambios, pero estos cambios todavía a nivel simbólico, a nivel de las cabezas es difícil, porque puedes escuchar a una mujer que diga, mi marido me saca la basura. La basura la generaron todos. Entonces, ¿cómo veríamos además, por ejemplo, que sea un varón el que se queda en su casa y hace las tareas domésticas y la mujer la que sale a trabajar? Que se ve bastante. Se ve, sí. Pero se ven determinados sectores, y lo que hacen determinados sectores minoritarios no quiere decir que esté pasando en la mayoría. Yo creo que tenemos que tener cuidado con que una determinada clase social, un determinado colectivo ha generado cambios,
no quiere decir que todo el mundo realmente los tenga. Entonces, me parece como que tenemos que ser un poco cautos y cautas a la hora de decir, bueno, hay un cambio social. Lo que muchos estudios muestran respecto a esto es que no necesariamente ese cambio se ha dado. ¿Qué pasa? Pero no solo por el tema masculino, femenino, varón, mujer, sino también, digamos, muchos otros temas que lleva aparejado. Cómo trabajamos, en la casa se trata a niños y niñas respecto a cómo expresan su sexualidad. Sigue pasando, por ejemplo, la represión de la masturbación, de los juegos sexuales infantiles, y aquí ya no tanto a veces por intención maliciosa. ¿A qué le llamas juegos sexuales infantiles? A que un niño con una niña, un niño con un niño, una niña con una niña, o varios, digamos, exploren su cuerpo, exploren sus genitales, quieran tener contacto con la mano, con la boca, hagan, por ejemplo, un simulacro de coito, porque eventualmente lo pueden ver. Por supuesto que sí, es una forma de explorar su cuerpo, como la masturbación también. Está bien siempre, bien o mal son términos valorativos, pero está bien siempre que las edades sean las mismas y no haya un forzamiento de ninguna de las partes. Porque un niño que sea, una niña que sea, digamos, obligado o obligada a participar en el juego sexual, evidentemente esto le va a hacer daño. Sí, ahí ya es un problema. Exactamente. Vamos a hablar de lo que se enseña hoy en día en los liceos. Bueno, y también tengo un libro escolar, te voy a mostrar porque tengo por acá unos libros y bueno, justamente apunta a eso, algo que hablábamos de repente en programas anteriores, y es la sexualidad vinculada siempre al tema reproductivo. Exacto. ¿No? Este libro es el libro de Ciencias de la Naturaleza para sexto año escolar. Hay un capítulo que se llama Nacemos y Crecemos y es en el único capítulo donde se tocan algunos temas, digamos, que tengan que ver con la sexualidad. Ahí están las madres con sus panzas, con sus bebés. Y bueno, y acá están digamos, el aparato reproductor masculino, las etapas del feto. Bueno, eso es lo que... Fíjate un detalle cómo el lenguaje también arma y genera ideas. Aparato reproductor masculino, que se usa, ¿no? Pero aparato, ¿no? Son una máquina. Y reproductor también, ¿no? Los genitales, lo que tenemos entre las piernas, no solo sirve para reproducirnos, sino también para sentir placer. Así que estaría bueno a veces cambiar un poquito la palabra. Este libro es de tercer año de secundaria, se llama Educación para la Vida. Y en este libro el tema de la educación sexual es reproducción en el ser humano y en este capítulo es donde se tocan los temas que tienen que ver con alguna cosa que tenga que ver con sexualidad, la anatomía del hombre, de la mujer, no digo más aparato por las dudas. Bueno, acá están los óvulos, espermatozoides, etcétera. Bueno, después viene embarazo y parto y bueno, y de eso como que no se sale, ¿no? El recién nacido, después vamos creciendo, desarrollo, pero bueno, en ningún momento habla de SIDA o ese tipo de cosas, ¿no? O sentimientos, o diversidad sexual. Y acá hay otro libro que es de bachillerato, y es el que se usa también en magisterio. La salud en las etapas de la vida, ¿no? Yo creo que en este momento, respecto a autores y autoras que hacen libros para primaria y secundaria, hay una conciencia en lo que tiene que ver con la equidad de género, con el tema de la diversidad, con el tema de incluir también la dimensión placentera de la sexualidad y demás, y no solo la biológica. Lo que pasa es que a veces no es sencillo. Yo he hablado con autoras de libros de primaria concretamente, y bueno, no es sencillo después cómo el texto queda, con las imágenes además que a veces va acompañada, tiene todo su trabajo que no solo alcanza con la intención. Vamos a ir terminando este bloque, pero antes te quiero mostrar este libro que fue el libro de la discordia. Exactamente. Que se llama Escucha, Aprende y Vive. Este libro es un texto que se preparó por el Ministerio de Salud Pública y la ANEP con el programa de SIDA en el año 2000. Este texto se discutió página por página en el Parlamento, aunque ustedes no lo puedan creer. Se discutió página por página en el Parlamento y se sacó de circulación. En los colegios privados católicos lo prohibieron y después la ANEP lo sacó de circulación y bueno, se generó bastante polémica. Es que aquí entramos en el tema de educación sexual formal, que es un tema evidentemente político, es que la sexualidad es un tema político y no vemos la informal como un tema político, pero bueno, es otro tema. Pero estamos en una época bien interesante porque hay grandes confrontaciones entre sectores liberales y sectores más conservadores, que bueno, que genera toda una ebullición, ha pasado con la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, y bueno, de alguna forma los debates se abrirán en lo que tiene que ver con
la educación sexual a nivel formal. Para irnos a la tanda yo te voy a leer la frase del libro que fue la que causó el revuelo y por la cual el libro en principio se sacó de circulación. Dale. Dice, existen diferentes maneras de obtener satisfacción y placer sexual, ya sea en forma transitoria o permanente, ¿no? Hasta ahí estamos todos claros. Es posible lograrlo con el propio cuerpo, autoerotismo o masturbación, o en relación con otras personas. Estas personas pueden ser del otro sexo, heterosexualidad entre paréntesis, o del mismo sexo, homosexualidad. Esta definición fue el problema. O sea, por esta definición el libro se sacó de circulación. Después se habló de que bueno, la educación tiene que ser laica y la educación tiene que ser objetiva, no debe emitir juicios de valor. Y este libro tampoco los emite, o sea, la frase es esa, que es objetiva, no emite juicios de valor si la homosexualidad o la heterosexualidad es lo correcto o lo incorrecto. Pero bueno, ya dar esa opción parece que fue el problema y bueno, por esto no está. Sí, yo creo que, fíjate, no todo aquello que no sea, tú decías al principio cuando mostrabas las mujeres embarazadas, la visión más reproductiva de la sexualidad todavía sigue imperando muchísimo, como por ejemplo pasan estas discusiones respecto a la masturbación, respecto a las relaciones hombre-hombre, mujer-mujer. Digamos, ¿qué nos pasa con el placer sexual? Es una pregunta que dejó ahí pendiente. Bueno, tenemos unas frases para irnos a la tanda. Exactamente, pensando... A ver, que vos las tenés por ahí, yo no sé, alguna me acuerdo, ¿no? ¿Alguna te acordás? Sí, o me vas a tirar algún insulto, capaz. Vamos a decir malas palabras. Es todo un tema y ya en otro programa vamos a hablar de qué queremos decir con malas, a ver en qué contexto realmente resultan malas o no. Pero gente, ustedes se van a identificar porque en general hablamos así. Con las cosas que le decimos a los niños y a las niñas, por ejemplo, no seas machona. Eso está bien. Tan delicada. Eso está bien. Tan femenina. Cerrar las piernas, es sentate como es delicada debido. Y femenina. Es lindo ser delicada, pero un varón también puede ser delicado. Sí. Y quizás femenino no, también. porque el varón tiene que ser masculino. La feminidad y la masculinidad no son, ya vamos a profundizar en esto, son aspectos culturales y cada cultura tiene valores y conceptos. Hay culturas que tienen... Habría que ver qué es ser femenino no y qué solo es masculino ¿no? y femenino dos, sino pueden llegar a tener hasta 16 géneros. O sea que cuidado, Occidente no es el ombligo del mundo. Y creo que es importante que lo podamos ver. A mí decirme femenina y delicada no me gusta. Por ejemplo, una frase muy conocida, por atrás nunca, yo soy macho. ¿Qué pasa con el de atrás de los varones, no? ¿Por qué hay guardaespaldas? ¿Por qué las puñaladas son por la espalda? ¿Y por qué hay tanta historia con la política del ano en el caso de los varones? Parece que esas zonas son inexploradas. Ni tu hermano tiene esa boca querida. ¿Y por qué si el hermano puede tenerla y ella no? ¿Qué pasa con la boca sucia para las niñas? ¿No te gusta el fútbol? Andá, maricón. Patea para el otro cuadro. Claro, y en Estados Unidos, ¿qué dirán, no? Porque en Estados Unidos, en general, el fútbol, el soccer no le gusta a mucha gente. Bueno, pero hay cuadros también de dirán, básquetbol. No te gusta el béisbol. Son otras culturas y van a tener otros aspectos. La expresión es, por ejemplo, y vamos a seguir utilizando malas palabras, hijo de puta. ¿Por qué la puta? Es decir, ¿por qué el ataque a las mujeres? Cuando un varón tiene muchas relaciones sexuales con mujeres, por supuesto, no con varones, se le dice que es un ganador, se le dice que es un tipo grandote. En cambio, las mujeres son denigradas, son masacradas por, bueno, lo que la cultura de alguna manera plantea. Dale aguantá, no mariconés. ¿Para qué sos hombre? Típicas expresiones además que se dicen a los niños, varones. Así que gente, pensemos cómo les hablamos a nuestros hijos, cómo les hablamos a nuestras hijas, cómo hablamos cuando estamos en reuniones de amigos, cómo somos educadores y educadoras sexuales todo el tiempo cuando estamos en interacción con los demás. Bueno, nos vamos a la tanda, les dejo el teléfono, el contestador automático es el 203-9737. El mail es sexualmente@canal10.com.uy. Seguimos en el próximo bloque. J'ai fait 800 chansons d'amour pendant mes 8 ans d'amour raté. Si vous y tenez un de ce soir, je viendrai si vous les chantez. Même si vous n'y comprendrez que dalle,